Y pienso en algunos, por lo menos, 4 momentos bastante diferenciales de la literatura argentina previos a ese 1959, que son la escena, digamos, por supuesto, fóbica del matadero, que es inaugural para la literatura argentina, el momento donde que el unitario, digamos, va a ser, digamos, sodomizado y se interrumpe ahí el relato. Para los que no lo leyeron no lo cuento, pero bueno, digamos, el momento del pánico anal, digamos, sobre el personaje del unitario, que yo lo enseño en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y bueno, genera, digamos, todo su debate. Ellenberga, culo pelado, ¿no? Claro, ¿Cómo reaccionan los alumnos cuando leen eso? Se ríen y tengo que explicar que verga es látigo, pero bueno, tiene todo el sentido ahí flotando, ¿no? Me lo dejan picando. ¿No? ¿Sí? Lo depilan. Lo depilan, claro, sí. Sí, las tijeras, sí. Estoy pensando, bueno, en ese texto, digamos, inaugural. Estoy pensando, por supuesto, en el texto de 1914, Los Invertidos, de José González Castillo, ¿no? Representada hace poco y con la famosa y mítica versión que vimos en el Teatro San Martín de Alberto Ure. Creo que, bueno, por lo menos todos los que tienen más de 40 o 45 la han visto. Estoy pensando en la famosa escena del hotel que ocurre en El Juguete Rabioso de Roberto Art, como escenas, digamos, donde la mirada, digamos, de género puede ser reconocida, y saltando a un texto que aparece mucho después, en 1970, pero que tiene que ver con el 60, que también tiene que ver con el pánico un poco homosexual, que es el pánico borgiano al homosexual. Estoy pensando en La Intrusa, ¿no? En ese famoso cuento que luego en su versión, digamos, fílmica fue, sí, de Christensen, fue pasado, digamos, a una versión un poco más cargada las tintas sobre esa mirada. Estoy pensando, digamos, en estas escenas, ¿no? Y ahí ya directamente, creo que La Intrusa lo publicó en el 67, después lo incorporó en el informe de Brody, Borges, ¿no? Daniel Balderston, un estudioso de Estados Unidos, dice justamente que eso, que ahí hay una suerte como de pánico homosexual que aparece en ese cuento borgiano, y que hoy, visto, digamos, a la distancia, desde la relectura también del film y volviendo a la película, donde pasa algo muy raro, donde, digamos, esta relación, esta suerte como de incesto adélfico entre los dos hermanos, entre los Nielsen, esta relación que está mediada por esa mujer, donde, bueno, lo que hay que hacer, digamos, anular, digamos, la figura de la femenina, de la intrusa, para la valencia, digamos, que se sostenga de esa pulsión, digamos, adélfica entre los dos hermanos, que evidentemente yo creo que Borges no la vio en esa situación, o de alguna manera acaso se le haya escapado, pero que evidentemente hoy permite una mirada de género, porque es un cuento que, junto con el famoso beso borgiano que aparece en Las Ruinas Circulares, que también es un beso, digamos, muy particular, hacen, digamos, síntoma de estas miradas de género en la literatura argentina. Y luego, avanzando un poco, bueno, lo que había pensado es en una figura muy rara y muy interesante, que es la figura de Tulio Carella. Estoy pensando en una novela que se llama Orgía, publicada en Brasil. Tulio Carella fue un rastreador, un bohemio, un profesor, un escritor muy interesante argentino, que hizo un rastreo de la picaresca porteña, y que en ese rastreo de la picaresca porteña ingresa también al universo de Sebrelli, como una suerte como de relevamiento del submundo, digamos, homosexual argentino. Y ese texto muy interesante es de 1968, estamos ya en las proximarías de la década del 60. En el 70 está, como acabo de decir, la aparición, digamos, de La Intrusa, y para mí hay en los 70 3 textos que, por supuesto, son muy importantes. 3 o 4 textos, digamos, que están ahí haciendo como una suerte como de fuerza magnética. Estoy pensando, en principio, puede provocar risa esto, pero es un texto, para mí, una de las mejores memorias que se ha escrito en la literatura argentina. Son las memorias de Paco Yamandreu, el modisto de Eva Perón, que escribe un texto que se llama La cabeza contra el suelo, que fue publicado en 1975, en la postrimería, digamos, en la salida antes de la dictadura. Es un texto fuertísimo, donde la cabeza contra el suelo habla un poco de la cabeza del maniquí, pero también es la cabeza contra el suelo en el momento, digamos, del deseo, digamos, homosexual, de la consumación, digamos, del deseo de los sodomitas, ¿no? Me parece que es un texto fundamental. En el 76 aparece El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, Yamandreu con Manuel Puig, y en el 76 también aparece una novela que es emblemática, de un personaje que circulaba por esta feria del libro,
con toda una figura, digamos, de dandy, que fue, digamos, una forma modélica de cómo, digamos, se escribe desde una condición gay y muy extraña también, que es la de Manuel Mujica Lainez, ¿no es cierto? Es imposible pensar una historia de la literatura argentina, digamos, contemporánea homosexual sin la figura, digamos, clave de Manucho. Manucho publica en 1976 una novela que se llama Sergio, ¿no? Que es una novela donde habla justamente de los vaivenes de este deseo homosexual. Con un menor, que eso es lo irruptivo también, ¿no? Sí. También una persona de clase alta, clase baja, 16 años, ¿no? Creo que tenía. Y en esa misma época, en el 73, bueno, aparece el Fior de Osvaldo Lamborghini, digamos. Con lo cual me parece que ahí en la década del 70, si hoy revisitáramos eso, hay como una condensación muy grande de lo que está ocurriendo con la perspectiva de género. Y luego, bueno, salvando esa fecha de la cual habló Julián, que justamente Oscar Hermes Villordo, un escritor, digamos, también inolvidable, por sus conexiones con el Grupo Sur, por sus intervenciones en el diario La Nación, por haber sido, desgraciadamente, uno de los primeros, digamos, digamos, ser víctimas, digamos, del HIV, digamos, antes del mundo, digamos, antirretroviral. Que fue muy importante también que haya decidido salir a contarlo. Yo hace poco hablaba con una de sus mejores amigas, pues estaba escribiendo sobre su muerte y eso, y se volvió totalmente mediático y no le tenía miedo a enfrentar, ubíquense, año 82, no, salir mediáticamente en los medios a decir que tenía SIDA, que era gay, fue todo un estallido, digamos. Fue fuerte y estuvo bueno que lo haya podido hacer, digamos, ¿no? Porque había mucha ignorancia sobre el tema. Federico Moura tenía SIDA y él iba a ver al médico con el hermano y el médico no sabía si darle la mano, o sea, muchos prejuicios por ignorancia. Entonces era como un momento muy fuerte y haber podido decirlo como que también abrió camino, ¿no? Y después escribió No es pecado ser gay, ¿no? También, que no es tan bueno ese libro, pero a mí el que me encantó mucho es El ahijado. Ese como que me marcó muchísimo. Bueno, en la década del 80 me costó rastrear un poco, salvo, digamos, el texto de Hermes Villordo, pero en los 90, digamos, también ahí encuentro una suerte como condensación. Perdón, en los 80, por ahí más underground, José Esbarra, ¿no? Que con Plástico Cruel, que también es uno de los primeros que introduce todo el mundo del travestismo. Me acuerdo Cerda, un personaje en un baño, digamos, como bastante contemporáneo hoy, si se quiere, pero bueno, en la época de los 80. Ya Democracia, 82, por ahí. Primavera. Claro, sí. Bueno, y en la década del 90, que me parece para mí que ahí arranca La guerra de los gimnasios de César Aira, de 1993, y un texto que a mí me interesa mucho, que es el del hermano de Osvaldo, que es Leónidas Lamborghini, que es Un amor como pocos, donde no trabaja específicamente sobre la mirada, digamos, gay, pero tiene que ver con la recuperación de la gauchesca y la recuperación del tema de la zoofilia y del tema de lo animal, ya que estamos, digamos, en el rastreo de sexualidades otras, como Facundo, vos bien dijiste. Me parece que es una novela, digamos, que abre, también inaugura como un campo muy interesante que abre, ¿no? El juego sobre las sexualidades y sobre las pulsiones sexuales. Y luego me parece que ya entramos directamente con otro texto que para mí es clave, que es un texto, El mendigo chupapijas y Un año sin amor, de Pablo Pérez, ambas en dos sintonías distintas, una referida por supuesto al tema del HIV, que me parece que Pablo Pérez es como nuestro Hervé Guider para llevarlo, digamos, al mundo, digamos, francés. Me parece que es un texto también, si la narración de la historia de Correas, si pensamos en Hermes Villordo, si pensamos en Puig, me parece que un texto clave para entender la literatura de esa mirada de género es clave, digamos, la figura, digamos, de Pablo Pérez, las reediciones que ha tenido ese texto y las lecturas que ha habilitado, por otra parte, en el mundo latinoamericano. Y luego ya entramos directamente en el año del 2000, donde para mí los textos que van esjalonando, digamos, esta mirada son Mista Cuarembó de 2004 de Dani Umpi, Adiós a la calle de Claudio Siger, es un texto extraordinario, fuerte pero estupendo,
Más cercano a nosotros, un texto interesantísimo de una colega que escribe en el SOY, que es Gabriela Cabezón Cámara, estoy pensando en La Virgen Cabeza, y el deslumbramiento, digamos, de estos días, que me parece que tiene que ver con la poesía de Todo Piola y de la Juventud Unida de Mariano Blant. Coincido. Perdonen por la rapidez. Pienso también la homosexualidad, como se lo llamaba patológicamente, el tema gay, quiero decir, metaforizado a través de las violaciones, ¿no? de Niño Proletario, también otro texto punk fuerte. Y también el de Manuel Puig, ¿no? De Buenos Aires Affairs, donde está también la violación de este chico con el miembro muy grande, que abordan ese tema como pueden, a través de violaciones, digamos. Pero bueno, hay también un manto erótico en eso. Y de César Aira a mí me hizo acordar mucho, me encanta, y lo trabajamos en talleres, como me hice monja. Me hago como un link con el de Mishima, bueno, estamos en literatura argentina contemporánea, Confesiones de una máscara, porque me parece como un retrato psicológico muy interesante de cómo una persona va construyendo su identidad sexual, su identidad que por ende tiene su corazón, su centro en la sexualidad, ¿no? Como Vice Monja es un chico que, ustedes por ahí recuerdan que frente a un episodio muy traumático, un padre agresivo que lo obliga a tomar un helado que no quiere, y situaciones de violencia, se va feminizando y empieza a hablar como mujer, entonces en vez de estoy loco, dice estoy loca, y se transforma en una monja, ¿no? Que también era como algunas tesis, el nombre del título, como me hice monja, que daba como un título totalmente descolgado, y en realidad yo le encontré un sentido que es, bueno, una monja es una mujer, uno se hace una monja, y la monja supuestamente no tiene sexo, ¿no? Como una persona puede ser, bueno, nada, todo un tema de su construcción de la sexualidad. Me parece que también clave de esto lo que decíamos queer, ¿no? Más allá de la sexualidad de Aira, la producción literaria de él me parece que es interesante en ese sentido. Y siempre en sus textos también mete cosas, ¿no? Pasa en travesti, quiero agregar también un texto que me tocó reseñar para Soy, que es de un amigo y que me parece que es alguien también que merita un reconocimiento, que es Eduardo Muslip. El texto es Avión, ¿no? Sostener una novela